Hola, bienvenidos, gracias por la sintonía a esta parte número 3 de esta serie de cómo prepararte para tu entrevista de residencia permanente aquí dentro de Estados Unidos. En la primera parte estuvimos viendo la notificación, cómo preparar evidencia actualizada. También estuvimos viendo en la segunda parte cómo preparar la carpeta, toda la documentación que debes llevar contigo ese día, y estuvimos revisando cómo debes preparar las copias, los originales y qué documentos debes y no debes entregarle al oficial. En el día de hoy, en esta parte número 3, vamos a estar hablando específicamente sobre las preguntas que te pueden hacer, cómo responder esas preguntas correctamente, y también vamos a estar hablando un poco de situaciones especiales como el CBP-1, el paro humanitario y la ley de ajuste cubano. Les recuerdo que les he hecho una guía completamente gratuita que la pueden descargar en sus dispositivos, ya sea en su teléfono o en su computadora. El link para descargarla la van a encontrar en la descripción del video. También la pueden encontrar en nuestra página web y en mi Instagram está fijada de forma permanente. No tienen que pagar absolutamente nada y realmente es una guía muy valiosa que le puede ayudar a usted a que no se le vaya a quedar ningún documento, a centrarse correctamente y ir correctamente preparado el día de su entrevista. Antes de comenzar con esta parte número 3 de esta serie de 4 videos, les pido que por favor se suscriban al canal, que esto es lo que me permite poder hacer más videos como este. Sin más, comenzamos. Aquí en pantalla les voy a poner, como hemos hecho hasta ahora, las presentaciones de lo que vamos a estar hablando. Les recuerdo que estos videos sencillamente son segmentos informativos, no es asesoría ni son consejos legales. Si usted necesita un consejo legal específicamente en su caso, por favor comuníquese con su abogado de migración. Esto es para que usted tenga un bosquejo, una idea general de cómo prepararse y cómo salir exitosamente de su entrevista y de esta forma pueda obtener la residencia permanente. Bueno, lo primero que casi siempre hace el oficial es que va a comenzar verificando la identidad y los datos personales. Estas preguntas pueden parecer muy sencillas porque lo que le van a preguntar es el nombre completo, la fecha, el lugar de nacimiento, sus direcciones actuales, el estado civil que usted tiene, la información de sus hijos y cualquier cambio reciente. Por lo general esto parece muy sencillo, pero lo que está haciendo el oficial es verificando la identidad de la persona que tiene enfrente y que coincida exactamente estos datos tan importantes con la aplicación que usted ha enviado a inmigración. En referencia a los nombres, es muy delicado con esto. Muchas personas que cuando se casan utilizan otros nombres. Usted tiene que realmente informarle al oficial si usted ha utilizado cualquier otro nombre anteriormente, porque esto puede dar problema a la verificación de identidad. ¿Okay? Lo segundo que va a estar viendo, por lo general, se habla en este orden, porque este es el orden que llevan las aplicaciones. Por lo general, las entrevistas siguen este orden que estoy dando. No quiere decir que específicamente el oficial esté obligado a seguir este orden, pero por lo general esto es como una guía que sí es así sigue la aplicación, y por lo general así prefieren hacer los oficiales las entrevistas para que no se quede nada. La segunda parte de lo que le preguntan por lo general en esta segunda sección es el historial de direcciones y los empleos. Ya hablamos en la parte número 2 y en la parte número 1 de qué hacer si usted ha cambiado de dirección, cómo verificar los cambios de direcciones, los empleos actuales. Los empleos es algo que varía muchísimo. Ellos por lo general no le prestan mucha atención a esto en específico, pero sí usted tiene que poder proveer toda la información de su trabajo actual. Quizás no tan específico con las fechas, pero sí el nombre, la dirección y qué es lo que usted hacía, si tenía permiso de trabajo, si no tenía permiso de trabajo para desempeñar esta función y demás. También le van a preguntar las fechas. Con el tema de las fechas, como les digo, no tiene que ser 100% correcto porque todos somos humanos y es muy difícil tener las fechas de todas las cosas en la cabeza, pero no invente. Trate de dar un aproximado real. Por ejemplo, yo comencé a principios de junio del 2025 y terminé a finales de diciembre del 2025. Y trate de darle lo más cercano, por supuesto, a la realidad posible para que no vaya
haber ningún error y empiece a haber discrepancia en lo que usted tiene puesto y en lo que aparece en la aplicación. También les recuerdo que cuando usted trabaja y está contratado legalmente, los empleadores están requeridos de informar cierta información a lo que es el IRS, y esto es muy fácil de revisar. Sencillamente con su número de seguro social ellos pueden saber los periodos de empleo que usted ha tenido. Si no los recuerda, dígale no los recuerdo exactamente. Puedo verificarlo. Como recordamos, usted tiene que tratar de llevar toda la información correspondiente y usted puede en su carpeta tratar de buscar la fecha y dársela, pero de lo contrario sencillamente dígale que no recuerda la fecha. En la otra sección casi siempre empiezan a preguntar sobre las entradas y las salidas que ha tenido la persona después y antes aquí en los Estados Unidos. Es como el historial en sí, el historial de entradas y salidas. Le van a preguntar por su primera entrada a los Estados Unidos, por su entrada más reciente. Hay personas que han viajado anteriormente aquí a los Estados Unidos antes de ya quedarse definitivamente. Le van a preguntar también por lo que es el puerto de entrada, por dónde usted entró, para asegurarse, sobre todo cuando entró por la frontera, porque punto fronterizo entró. Si usted le dieron o no un parol, si ha solicitado documentos de viaje para entrar y salir, y los regresos. Y sobre todo las salidas después de que ya usted está aquí en los Estados Unidos definitivamente y usted está sencillamente solicitando el estatus. Le pueden preguntar claramente si usted ha salido después que usted presentó los documentos. Y esto es de muchísima importancia, porque una salida en un proceso de ajuste realmente lo puede afectar negativamente. No confundir la fecha con la cual usted entró, si entró por la frontera, con la fecha en que le emitieron los documentos. Hay personas que a veces entran un día específico aquí a los Estados Unidos, pero se demoraron en procesarlos en la frontera, y puede ser que su fecha como tal de entrada no sea la fecha que usted se presentó a la frontera, sobre todo si usted fue detenido o si sencillamente ese día había muchísimas personas y se demoraron muchos en hacer los procesos. Asegúrese bien en su cabeza. Esto a mí a veces me sorprende cuando yo le pregunto a las personas cuál es la fecha de entrada y las personas no sé. Son datos que realmente hay que saber, y usted lo puede comprobar con sus documentos de entrada, con su parol, y si usted tuvo fecha de corte, también verifíquelo en su NTA, que es el Notice to Appear, que a todas las personas, que a la mayoría, siempre en inmigración no podemos generalizar porque siempre hay casos diferentes, pero la mayoría de todas las personas que entraron a través del CBP-1 les dieron un NTA, y en ese NTA también había una fecha de corte y también se refleja la fecha de entrada. No confundir la fecha de corte con la fecha de entrada. Y esto también es otra fecha que le pueden preguntar. ¿Usted tenía que comparecer en corte? Sí, yo tenía que comparecer en corte en tal fecha. Es muy importante ser claro con estas cosas y utilizar los documentos para verificar la información. Si usted no se recuerda, como hablamos, usted tiene que repasar todo esto días antes de presentarse y saber exactamente cuál es la fecha que se considera para migración como fecha de entrada oficial. Ahora, el historial migratorio. Esto también es muy importante para lo que es la decisión del oficial. El historial migratorio es si usted ha presentado solicitudes anteriores, si usted anteriormente solicitó una visa de turismo o no, o fue negada, si usted ha presentado un asilo, si usted tuvo un proceso o no tuvo un proceso en corte. Vuelvo y repito, si usted tiene la corte pendiente, la corte abierta, esto es un tema complicado porque a veces inmigración puede inferir que ellos no tienen todavía jurisdicción en el caso. Por eso es tan importante cerrar la corte si es posible antes de presentarse a su fecha de entrevista. Decir que sí, que si tuvo un caso en corte en caso de que lo haya tenido, nunca ocultar nada de esta información porque todo esto es importante. Visas y por supuesto si usted anteriormente ha entrado aquí a los Estados Unidos, trató de hacer algún proceso, inmigración le otorgó un número de alguien y después usted se regresó a su país antes de hacer los trámites. Todas estas informaciones realmente son relevantes y son muy importantes. Y cualquier otro problema migratorio que usted haya tenido, si usted ha tenido deportación, si usted ha tenido un proceso de remoción, si usted ha tenido algún incidente, Dios no lo quiera, de fraude o algún problema con inmigración, todas estas cosas usted aquí realmente
tiene que ser sincero para todo, pero sobre todo en lo que es la parte específica de migración, trate de no cometer absolutamente ningún error. La parte 5 le habla sobre la elegibilidad y admisibilidad. Y esto realmente es algo que le cuesta a las personas entender, y es porque yo creo que la terminología que utiliza migración no es la más adecuada, ¿okay? Cuando se habla de admisibilidad, pero ya yo estoy aquí dentro de los Estados Unidos, ¿cómo me van a estar hablando de admisibilidad? Es que esto es algo que pasa after the fact, después que sucede y se verifica a priori. Entonces, hay muchas preguntas aquí que es para verificar la elegibilidad y la admisibilidad de usted, que es el solicitante que está pidiendo obtener el beneficio, aunque esté dentro de los Estados Unidos. Si usted cumple o incumple con algunos de los requisitos, se le puede considerar que usted no es admisible, y estas son una de las razones más frecuentes y más comunes por las cuales se niegan residencia: por no cumplir con la elegibilidad según el proceso, la categoría que usted esté aplicando, o por no ser compatible con la admisibilidad aquí a los Estados Unidos. Sobre todo tiene que ser bien claro con los arrestos, las citaciones las cuales usted haya tenido, en caso de que lo haya tenido, el motivo de por qué hayan sido esos arrestos y esos problemas legales. Hay ciertos incidentes legales o motivos o arrestos que ya definitivamente lo descalifican a usted para poder obtener una residencia. Las preguntas que están en la I-485 sobre la admisibilidad aquí en los Estados Unidos es muy importante que las repasen detalladamente. Seguridad, afiliaciones, y aquí es importante, no respondan no, porque a veces le hacen una pregunta y la persona a veces responde no de entrada sin escuchar la pregunta completa. Escuche la pregunta completa antes de responder sí o no. Si usted no entiende una palabra que le están diciendo o que se le está hablando, dígale, ¿me puede explicar por favor? Acuérdense que la mayoría de estas entrevistas se hacen a través de un intérprete. Entonces todo lo que es esta comunicación se puede complicar. Si usted no entiende algo correctamente, nunca responda sí o no de entrada, porque todo esto ya queda plasmado y estas entrevistas son bajo juramento. Así que asegúrese bien de que sí califique o no califique para poder hacerlo. Y si usted ha tenido algún arresto, usted ha estado detenido o ha tenido problemas, fraude, cualquier tema de estos criminales o penales, usted debe consultar con su abogado, ya sea que le haya atendido su caso criminal o penal, para realmente entender. Muchas personas tienen problemas legales y no entienden ni cuáles fueron los cargos, ni por qué fueron detenidos, no saben explicar nada. Si este es su caso, vaya bien empapado y también consulte, por supuesto, con su abogado de inmigración para saber si es conveniente, no es conveniente, y de qué forma y hasta dónde lo afecta, por supuesto, su problema. Y recuerde que siempre tiene que ser honesto en referencia a estos problemas que usted pueda o haya tenido. Ahora, ¿cómo responder correctamente? Aquí es donde entra el tema con los latinos, ¿no? Con los hispanos de forma general. Escucha toda la pregunta. Muchas de estas preguntas son preguntas compuestas que quizás usted no califica para la primera parte de la pregunta, pero la segunda parte de la pregunta es sí. No hay algo que le cae más mal a un oficial que el oficial esté hablando, le esté haciendo una pregunta y usted interrumpa. Trate de escuchar. Yo sé que en ese momento esté nervioso, pero no se anticipe, no. Escuche y con calma, porque a los oficiales les molesta muchísimo cuando son interrumpidos, por supuesto. Ahora, responde directo. Y esto es el tema con los latinos y con los hispanos en general, que nos encanta hablar mucho. Cuando usted le preguntan una pregunta, es sí, es no, o es esto, o es aquello. No hay que dar una explicación, no hay que hablar, no hay que ponerse, porque esto a veces se toma como que usted se está desviando o que usted está tratando de encubrir alguna información que no es correcta, que por supuesto la mayoría de las veces no es la intención, pero es una costumbre que tenemos los latinos de hablar mucho. Y responda sencillamente lo que le pregunte, y también para que sea más fácil la comunicación, de que ese intérprete lleve la información correcta hasta el oficial. Por supuesto, no adivine, no se ponga a estar tirando piedras, ese no es el momento de estar adivinando ni de estar diciendo
cosas que no son. Corrija los errores correctamente, por supuesto, como ya hablamos de esto en la segunda parte, fuimos bastante extensos sobre los errores, y pida aclaración siempre si hace falta. El oficial no se pone bravo si a veces usted no entiende. Por supuesto, la mayoría de las personas tienen un conocimiento común, pero no tienen un conocimiento ya detallado, ni legal, ni jurídico específico de lo que ya son los términos de migración y demás. Así que siempre asegúrese. Y si usted no entiende, sencillamente dígale: no entiendo lo que me está preguntando, no entiendo lo que quiere decir eso, no sé qué significa, y más nada. Y el oficial tiene que buscar la forma de tratar de poder comunicarse de la forma más clara posible, ¿ok? Y por supuesto, esto siempre está de más. Ustedes saben que todo tienen que responderlo honestamente y con la verdad. Ahora, vamos a hablar de los CBP-1. Porque es importante entender el tema de los CBP-1, y esto es algo que estamos viendo ahora en la entrevista. El CBP-1, las personas dicen: yo entré por CBP-1 a aplicar la ley de ajuste cubano, se creen que todo es lo mismo. Todo no es lo mismo. Es importante entender que el CBP-1 sencillamente era una herramienta que se utilizaba, una aplicación para solicitar una cita y usted presentarse frente a un oficial de migración organizadamente, y en esa cita el oficial tomar la decisión si lo dejaba pasar o no, y era para solicitar asilo. Los oficiales ahora en este momento, por supuesto, a veces se enfocan mucho en esto. ¿Por qué usted pidió una cita de CBP-1 si su intención no era presentar un asilo? ¿O por qué no lo presentó cuando llegó? Estas son preguntas muy importantes, y que realmente las respuestas pueden marcar la diferencia entre una aprobación y una negación. La aplicación de CBP-1 por sí, la cita, el papel que ustedes le dieron, la forma, no es una visa, ¿ok? No lo es. Y esto es una respuesta muy común: no, yo entré con una visa porque entré a través del CBP-1. Eso no era una visa, sencillamente era una cita para presentarse frente a un oficial. Y esto le molesta muchísimo a los oficiales cuando las personas ni siquiera entienden lo que han hecho, lo que están haciendo o lo que van a hacer. Entonces, entender bien que esto sencillamente era una cita, no es una visa. Y el CBP-1 en sí, porque la gente dice CBP-1 porque se ha quedado vulgarmente y así es como se habla. Ese era el nombre de la aplicación, pero la cita en sí no es una categoría para aplicar a la residencia. Que ciertas personas, después de haber obtenido ese parol, podían aplicar, como por ejemplo los cubanos o personas que podían hacer un ajuste aquí, perfecto, pero muchas personas no tienen o no califican ni tienen ninguna categoría, aunque tengan el CBP-1, para poder solicitar una residencia. Así que entiendan que esto sencillamente no es, el CBP-1 en sí no es una categoría de residencia, ¿ok? Puedes obtener la residencia, pero no es una categoría en sí de la residencia. Ahora, la mayoría de estas personas que salieron con el CBP-1 salieron, por supuesto, con un parol. En algunos casos no, porque en algunos casos sencillamente les dieron un I-220A. En casos que los oficiales determinaron, por la razón que sean los I-220A, a muchas personas, aunque solicitaron la cita del CBP-1, no les dieron un parol, les dieron un CBP-1. Y esto es muy importante, no le dieron un parol, le dieron un I-220A. Es muy importante decírselo al oficial: yo entré con la cita CBP-1, me otorgaron un parol. ¿Ok? Para que el oficial esté claro, y usted por supuesto tiene ahí su parol, tiene su I-94, y se supone que ya usted ha enviado toda esa evidencia con anticipación a migración y con su aplicación de residencia. Ahora, también es importante entender que la mayoría de estas personas salían o eran puestas en libertad condicional, que es lo que se considera, por supuesto, el parol es una libertad condicional, pero salían bajo un proceso de remoción del país. Y esto es una pregunta muy clara que hay en la aplicación de la residencia, y que la mayoría de las personas que no saben correctamente hacer los trámites migratorios han cometido errores. Todas las personas que salían con CBP-1, como salían bajo una libertad condicional, salían en un proceso de remoción, y por eso es el famoso Notice to Appear o NTA y tu fecha en corte, porque desde que tú salías de ahí de la frontera ese día, ya tú estabas en un proceso de remoción del país. Y por eso es otra de las razones tan importantes, que yo lo repito en casi todos los videos, de si usted es cubano y aplicó a la ley de ajuste cubano,
cerrar ese proceso de remoción del país para que no tenga problemas y no le afecte su ley de ajuste cubano. Pero tiene que entenderlo, que usted sí está en un proceso de remoción. Ahora, un proceso de remoción no es deportación, son conceptos completamente diferentes y no es lo mismo, porque le pueden preguntar, ¿usted estuvo en un proceso de remoción? Y usted decir, no, yo no estuve en un proceso. Usted sí. También tiene que informarle, yo sí estuve en un proceso de remoción, yo tuve fecha de corte para tal X fecha y en tal fecha el juez me cerró la corte, aquí está la evidencia del cierre de corte, ya yo no estoy en proceso de remoción, sencillamente estoy, en el caso de los cubanos, por supuesto, bajo la ley de ajuste cubano, esperando mi residencia. Si usted está presentando un ajuste irregular, lo mismo, yo entré en proceso de remoción, yo tenía fecha de corte en tal fecha, ya yo cerré ese proceso de remoción en caso de que esté cerrado, por supuesto. Y ya sencillamente estoy esperando por esta entrevista para obtener mi residencia. Y es importante explicar la entrada con precisión. Sobre todo, a ver, es bien común en la Florida, en Texas, en California, en la mayor parte de estos estados que realmente la población latina es bastante numerosa, es mucha. Es normal que los oficiales estén familiarizados con la terminología. Pero en estos otros estados, por ejemplo, casos que tengo en Idaho, casos que tengo en South Dakota, North Dakota, lugares así, a veces rurales, lugares muy lejanos, donde los oficiales de migración no están acostumbrados a lidiar con este tipo de casos. Usted tiene que hablar claro y fino y explicar bien esto, porque a veces el oficial no entiende bien este tema de los cubanos que entraron con el parol, entraron a través del CBP-1, cerraron la corte, se quitaron el proceso de remoción y ya están bajo la ley de ajuste cubano. Así que ojo con esto, porque esto a veces trae problemas y es importante, como les digo, para estos CBP-1 entender realmente cómo entraron, qué significaba esa cita y cómo fue que salieron de ahí. Ahora, el otro de la mayor parte de las personas que están aplicando son las personas que entraron a través del parol humanitario. El parol humanitario, por supuesto, usted no tiene el inconveniente de que estaba en un proceso de remoción desde el inicio, ni usted tiene el tema de la corte, ni nada por el estilo. Pero tiene el tema del fraude con el parol humanitario, ¿ok? Los puntos más importantes, por supuesto, la fecha, el tipo de parol, era un parol humanitario, y saber también qué significaba este parol humanitario. Este parol humanitario le permitía a la persona entrar y estar físicamente aquí dentro de los Estados Unidos durante la duración de ese parol humanitario temporalmente. El parol humanitario siempre tuvo una fecha de entrada y una fecha de que se eliminaba. Originalmente era por 2 años, luego, bueno, sabemos toda la historia de lo que pasó con los paroles humanitarios, pero era por un tiempo limitado. Y en ese tiempo, y dependiendo de la vigencia del parol, porque para los cubanos no afectaba mucho, porque ya después del año y el día con un parol o con un parol del tiempo que sea usted puede aplicar, pero los demás ajustes sí afectaba muchísimo. Y ojo con esto, porque si usted presentó el ajuste, después que usted se quedó sin estatus, ya ahí la situación se complica bastante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el parol humanitario, el tema de fraude y los patrocinadores? Si usted entró por parol humanitario, usted tiene que ir preparado 100% a responder todas las preguntas posibles y necesarias sobre su patrocinador. En algunos casos le pueden hasta solicitar que el patrocinador se presente con usted a la entrevista. Y sobre todo con todo este tema de los fraudes, los problemas que hubieron con el parol humanitario, esté preparado, sepa la información básica de su patrocinador, su dirección, su fecha de nacimiento, el estado migratorio que tiene, si es residente, si es ciudadano, cuál es la relación que tenía usted con esa persona, porque este tema, sí, como ustedes saben, está complicado. Ahora, volvemos a lo mismo. El parol humanitario en sí, sencillamente el parol humanitario que usted le otorgaron, no le daba una categoría o una residencia por sí solo. Usted tenía que obtener ese documento si lo aprobaban, y a través de ese documento, ya después que usted lo tuviera, aplicar a una categoría por la cual usted calificaba. Y yo he visto esto, y esto realmente yo no entiendo, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. He visto personas que entraron con el parol humanitario y aplicaron a una residencia sencillamente no, porque yo entré con parol humanitario, y te dicen así, bueno, yo entré con parol humanitario. El hecho de que usted haya entrado con parol humanitario
no quiere decir que usted tiene derecho a aplicar la residencia. Usted tiene que aplicar y calificar para una categoría. Si usted es cubano, perfecto, la ley de ajuste cubano, sin ningún tipo de problema. Claro, si no ha tenido ningún problema legal en ese transcurso. Si usted es venezolano, si usted era nicaragüense o haitiano, usted tenía que buscar otra vía o calificar de otra forma. Pero sencillamente aplicar a la residencia, porque a mí me dieron un paro humanitario, no es una categoría para la residencia y las personas están viendo esto. Usted tiene que tener lo que se denomina la base legal para hacer ese ajuste, ¿no? Para poder solicitar ese ajuste, porque no es una residencia por sí solo. Y sobre todo aquí, señores, el tema de los fraudes y los patrocinadores. Si usted es una persona de esta que ya estuvo involucrada o que está en una investigación de este tema de fraude, vaya bien preparado, documéntese bien con un abogado, porque la situación se puede complicar fácilmente en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando hay fraude. Ahora, vamos a hablar de las solicitudes bajo la ley de ajuste cubano. Y esto es una sección especial. Les recuerdo que siempre les digo, la ley de ajuste cubano es la excepción de la regla. Esto no funciona como funcionan la mayoría de los ajustes normalmente. Claro, es basada en la nacionalidad y usted tiene que estar preparado para poder responder preguntas basadas en su nacionalidad, pero por lo general esto no es tan problemático, ¿no? La admisión es, yo le creo, el pilar principal. Después de ser cubano, el otro pilar principal es la forma de entrada a los Estados Unidos, y esto lo estamos viendo con los I-220A. Usted tiene que asegurarse de que usted haya entrado, que le hayan otorgado un parol. El parol puede ser de una semana, de 3 días, de un día, 24 horas, 6 meses, un año, lo que sea. Siempre y cuando usted tuvo un parol, usted puede haber aplicado la ley de ajuste cubano. Ahora, lo ideal casi siempre es que cuando su parol estaba vigente todavía, usted aplicara a la ley de ajuste cubano, pero es que en muchos casos no es posible porque el parol lo daban por un tiempo más corto. Ahora, la presencia física requerida, muchas personas se están atormentando con esto. No tienen que atormentarse tanto con esto. Si ya usted demuestra que usted trabajó aquí, que usted trabajó allá, que usted tenía una vida aquí, ya eso demuestra su presencia física. Ahora, lo que sí no puede haber en ese medio es una salida. Si usted sale mientras usted está en ese proceso esperando la residencia, el tiempo vuelve a cero. Y usted tiene que volver a obtener otro parol. Si usted sale, ahí es donde se viene el problema. Pero por lo general la presencia física no es tan preocupante como las personas piensan. Ahora, la admisibilidad y otros requisitos. La ley de ajuste cubano tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que no le aplica lo que es las prohibiciones de carga pública, que esto por supuesto es muy bueno porque no lo afecta en ese sentido. Ya hice un video hablando sobre esto. No quiere decir que porque ser cubano no te afecta lo que es la carga pública. La carga pública por ser cubano te puede afectar en otras cosas, pero no necesariamente a la hora de aplicar la residencia, pero sí en ciudadanía y en otros temas. Pero bueno, eso es asunto para otro video. Ahora, en teoría, no te debe afectar haber trabajado sin permiso de trabajo bajo la ley de ajuste cubano. Pero últimamente, como sabemos, las cosas están bien difíciles y esto hay que también tener cuidado con esto. No lo tomen así a la ligera. Y la otro tema que a veces se ve y es muy común es si usted ha estado arrestado o ha cometido algún delito que definitivamente lo descalifique para poder aplicar. Y ahí, bueno, sí, ya no hay solución. Ahora, hay muchísimos errores en las aplicaciones de cubanos, muchísimos. De todos los casos que se le hace subsanación de errores, la mayoría de los cubanos, porque los cubanos hacen los trámites con cualquiera, por lo general no son tan cuidadosos como las personas de los otros países. Las personas de los otros países sí son muy, pero muy cuidadosos porque entienden un poco más la gravedad del asunto. Ahora, lo bueno es que si a usted le niegan la ley de ajuste cubano y usted cumple con todos los requisitos, esta es una de las categorías más fáciles para volver a aplicar, porque ahora, como sabemos, con esta nueva regulación de que se van a negar muchos casos por cualquier error que haya, vamos a estar viendo negaciones de cubanos. Pero entiendan, no se desesperen, no se atormenten, que es muy fácil volver a reaplicar siempre y cuando usted cumpla con las condiciones. No tiene que volver a tener otro parol si no ha salido de aquí del país. El mismo parol que usted tuvo desde que entró funciona y es, gracias a Dios, una de las categorías más fáciles para poder reaplicar. Por supuesto, no es lo ideal, pero lo podemos hacer, ¿ok? Podemos hacer
la reaplicación en caso de que definitivamente, bueno, su caso sea negado. Ahora, les repito, es importante, una vez más, no confundir estos tres conceptos. El CBP-1 era una cita, no es una categoría de residencia. El parol humanitario tampoco es una residencia, era un permiso temporal para permanecer aquí dentro de los Estados Unidos. Y el ajuste cubano es la ley, es la base legal que usted utiliza para aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. No le vaya a decir al oficial, yo entré bajo la ley de ajuste cubano. Esa no es una forma correcta de decir las cosas. Así que debe entender y debe poder explicar, ¿no? Realmente cuál es la base y por qué está aplicando y cómo entró y todas estas cosas. Ahora, errores que debe evitar. No decir que el CBP-1 era una visa, no decir que el paro era una residencia, no ocultar casos en la corte, no ocultar problemas legales. Todo esto se sabe, esto es muy fácil de saber. Sencillamente el oficial está verificando, confirmando que usted le está diciendo la verdad, pero estas son cosas muy fáciles de saber porque están en el sistema. No inventarse fecha y por supuesto no alterar documentación. Si a usted se le ocurre la mala idea de fabricar evidencia y de presentarle documentos falsos o documentos fraudulentos al oficial, eso ya definitivamente implica consecuencias mayores y usted está cometiendo un delito y ya la cosa por supuesto cambia mucho de color. ¿Ok? Ahora, documentos que debes revisar. Los pasaportes, el I-94, que es el parol, los documentos de CBP-1, el NTA, los formularios, el I-485, recuerde que hablamos de leerlo bien y de saber la base legal y revisarse todo esto antes de responder. Y como hablamos en conjunto, ya tenemos la base de todo lo que usted tiene que llevar, de todo lo que tiene que presentar, lo hablamos en los videos anteriores, y usted presentar toda la documentación requerida. Por último, aquí les pongo un resumen de todo lo que hemos hablado. Recuerde que debe revisar los datos personales, direcciones, los empleos, conocer sus entradas, sus salidas y todo el historial migratorio suyo, saberse bien las fechas que corresponden, estudiarse, por supuesto, la I-485, de esto hemos hablado muchísimo. Usted tiene que estudiarse las aplicaciones que usted envió, porque el oficial va a estar comprobando la información, responder siempre con claridad, no adivinar. Entender las diferencias entre CBP-1, el parol, el ajuste cubano, una visa, un ajuste de estatus normal a través de un ajuste por empleo. Entender la base o la categoría a la cual usted se está acogiendo. Y por supuesto preparar toda la evidencia, de esto hablamos, las entradas, la presencia y conocer tu caso y por supuesto siempre responder con la verdad. Espero que la información les sea de utilidad. En el próximo video, que es la parte número 4 y la parte final ya de esta serie de cómo prepararse para la entrevista, vamos a estar hablando de las decisiones que puede tomar el oficial, qué pasa después de la entrevista y los errores que usted no debe de cometer antes de irse de la entrevista y de la oficina de migración en sí. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.